para entender la actualidad. Estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. Rodrigo Bravo, seguimos contigo. Seguimos hoy día, sí, ha sido una jornada política intensa en las últimas horas, con flancos abiertos, Matías, tanto en el comando de Janet Jara como en la centro derecha. Ya vamos a comentar lo que conversamos recién con Rodolfo Carter. ¿Es o no dictadura lo que vivimos en el año 70-80? ¿Por qué les cuesta tanto decirlo? Es parte de lo que vamos a analizar, pero partamos por el conflicto que tiene el otro sector. Janet Jara ayer había decidido ir a Punta Arenas en vez del foro que organizaba ICARE. Y le pegaron todo. Y no terminó siendo más tranquila la actividad que tuvo allá. De hecho, hay quienes comentan que iba a anunciar su programa de empleabilidad. Otro tema, conversaste largo con Roberto Sá de lo que está ocurriendo respecto a eso. Cifras preocupantes y seguramente otro de los flancos abiertos que tiene la ex ministra del Trabajo, pero esto partió, adivina dónde. Radio Nuevo Mundo. Uy, qué cuesta. Sí. No, Fin de semana, Lautaro Carmona, presidente del PC, apuntó con todas sus letras a Mario Marcel y la gestión que había tenido. ¿Cuál es la tesis que hay dentro del Partido Comunista, que me imagino sostiene el propio Lautaro Carmona? Es que no hay por qué entregarle una economía sana a un eventual gobierno de la centroderecha o de la actual oposición. ¿Por qué los esfuerzos para eso cuando Chile necesita de sobremanera tener cifras más alegres de crecimiento, entre otras cosas, para mejorar la situación laboral? Hay quienes dicen que esta es una pasada de cuenta, porque Fernando Carmona, hijo de Lautaro Carmona, pese a que ellos han manifestado en varios momentos que no tiene que ver con el parentesco que tenga con el presidente del PC, fue ninguneado para algunos por la propia Janet Jara cuando en más de un momento ella dijo, por algo ya no está en el comando, cuando Fernando Carmona fue el ideólogo de ese programa de 7 páginas que se presentó en primarias. ¿Por qué Janet Jara? Y tú tienes a mano ahí la declaración de la candidata oficialista hoy día, porque es la candidata oficialista desde el PC a la democracia cristiana, respecto a cómo contestarle cuando el presidente de su partido se escapa con los tarros, dirán algunos. Y además, ojo, que no incluye solo a Carmona directamente en esta reflexión que hace, sino que uno da la impresión de que también lo hace con Bárbara Figueroa y también incluso con Ricardo Lagos Weber, que son parte de su comando. Esto luego del enfrentamiento que tuvieron el día de ayer de declaraciones, a propósito justamente de las declaraciones de Lautaro Carmona sobre Mario Marcel. Ricardo Lagos Weber sale a criticar abiertamente a Lautaro Carmona, asegura que está aportillando la campaña e incluso al presidente Boric. Bárbara Figueroa dice que se concentre en la campaña, no tiene por qué andar el vocero hablando de temas que son de coalición. Y Janet Jara responde el día de ayer, yo les pediría también que se concentren en la campaña, el proyecto político adversarial está al frente. Yo les haría pedir esa concentración, no soy la mamá de ninguno de los dirigentes de partidos, quiero ser presidenta de Chile. Fíjate que la política igual se divide muchas veces en qué necesita el país. Cuando Patricio Aylwin fue presidente de la República necesitaba un padre. Cuando Eduardo Frei fue presidente de la República necesitaba una visión un poco más joven en ese momento. Ricardo Lagos también ejemplificaba o enrostraba o se transformaba en otro padre. Michelle Bachelet es madre. Janet Jara no quiere ser la mamá, pero no quiere ser la mamá del presidente de su partido. ¿Cuántas veces Lautaro Carmona se va a permitir ponerle piedras en el zapato a la candidatura de Janet Jara, donde tiene flancos abiertos, por ejemplo, con la dictadura en Venezuela, donde se ha transformado en uno de los líderes que más conflictos le ha generado al gobierno del presidente Gabriel Boric? Y pareciera ser que acá marca un punto. Yo he llegado algunas veces a la conclusión que en el caso de la administración del presidente Boric, la visión del Partido Comunista le sirve al mandatario para contrastar su postura en materia internacional respecto a lo que ocurre en Nicaragua, en Venezuela, no en Cuba, donde ha sido más complejo referirse directamente a lo que ocurre en ese país, pero a abrirle el flanco más hacia la izquierda no necesariamente es un conflicto, sino que de alguna manera lo pone en el espectro que también con el cual también gobierna el presidente Boric, que es desde el PC al PPD, digamos, ¿dónde está el extremo en la derecha? A los liberales, no sé. No sé dónde está ahí el extremo más hacia el centro, porque la DC no está en esa coalición actual. Pero lo de Lautaro Carmona le va a significar a Janet Jara un conflicto que nuevamente va a tener que responder constantemente. Se viene el 11 de septiembre y ahí podemos pasar a la otra discusión que hay en la centroderecha, pero eso va a provocar
seguramente posiciones muy, no creo que contrarias, en ningún caso Lautaro Carmona con Janet Jara piensan distinto de lo que ocurrió en la dictadura chilena, pero pone temas sobre la mesa peliagudos y que llevan a estas dictaduras, Matías, en otros países que son actuales. Sí, encontré las declaraciones de Lautaro Carmona el 17 de julio, cuando se fue el desaire de Janet Jara al que había sido el jefe de su programa económico en la primaria, que es Fernando Carmona. Le preguntaron cómo se lo tomaba, considerando que no solo era figura del PC, sino que además su hijo. Y dice, con toda la tranquilidad del mundo. No está tan tranquilo. Dudoso a propósito de lo que ha pasado en los últimos meses. Ahora, a propósito de las declaraciones constantes que ha hecho Lautaro Carmona, que son una suerte de salvavidas de plomo para la candidata, la impresión que está en este minuto sentándose entre los analistas, entre el socialismo democrático y también entre cualquiera que tenga algo de visión, es que Lautaro Carmona y la dirigencia del PC están dando por perdida la elección. Entonces no consideran que haya ninguna necesidad, primero, de ceder en sus posturas, y segundo, es mejor hablarle a la base dura, la que te va a votar en la elección parlamentaria, que el tratar de ampliar la coalición. Sí, claro, porque la prioridad hoy día es contrastar también el Congreso, que no haya una contundencia por parte de la centro-derecha y en particular de la derecha que encabeza el Partido Republicano y que conforma un Congreso con mayoría, porque eso le generaría un gran conflicto al actual oficialismo. Y claro, yo creo que tienes toda la razón ahí, apuntando a cómo conquistar ese voto que va a intentar reelegir a Carmen Hertz, a Lorena Pizarro, a Boris Barrera, a Daniel Jadwe, que va a ser, sin duda, y también lo ha sido ya, otra piedra en el zapato. Ya lo he dicho 2 veces lo de la piedra en el zapato, porque ya parece una roca. No, sí, es más roca que zapato. De las declaraciones y la postura que va a tener un Daniel Jadwe, que todavía no se sabe si va a llegar a la papeleta. Oye, y a propósito del otro flanco que tú decías, ¿no? Lo abrió Juan Sutil la semana pasada, un flanco que parecía cerrado cuando Evelyn Matei pidió perdón por las declaraciones que en algún minuto hizo en Radio Agricultura sobre la dictadura. Juan Sutil, en una entrevista la semana pasada, dice que para él no era dictadura, que era un régimen con características dictatoriales, no sé cuál es la diferencia, ¿no? Pero el hecho de no calificarle como dictadura abrió un flanco que quedó medio postergado en medio de una semana que fue bien acontecida políticamente, pero se reabre nuevamente con el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, también negándose a responder esa pregunta. José García Ruminot, expresidente del Senado, militante de Renovación Nacional, diciendo que para él tampoco era dictadura, y eso va a obligar a Evelyn Matei a pronunciarse una vez más sobre si lo que ocurrió entre 1973 y 1990 era o no una dictadura, cosa que parecía absolutamente zanjado, y curiosamente ese debate no parte desde republicano ni desde la derecha un poquito más radical, sino que desde Chile Vamos. Y abre el fantasma que tiene constantemente este sector político. Y esto revive, entre otras cosas, en lo más cercano, lo que hace poco tiempo también dijo Evelyn Matei respecto a las muertes inevitables en los primeros años de la dictadura. Intenta cerrar el flanco el comando. Ayer, en una posterior a una reunión del Comité Estratégico, hubo un punto de prensa, y al que menos le costó decirlo con todas sus letras fue al senador de Bópoli, Luciano Cruzcoe, que fue una dictadura y no hay duda, y no entremos en ese debate. También con el relato de la centro-derecha de lo que recién nos comentaba Rodolfo Carter, que es ir a los problemas actuales de los chilenos y dar por superado algo que ocurrió hace 50 años. Yo lo siento, pero creo que es un tema que nunca va a estar del 100% superado, y que a todas las generaciones nuevas no solo les interesa porque sus padres, sus abuelos lo vivieron, sino que porque es una parte relevante de la historia que no podemos dejar de contar. Y lo que ocurrió ahí no tiene dos nombres. Esto ya es mi opinión personal. No hay que titubear en decir que esto fue una dictadura y que se violaron los derechos humanos con mucha fuerza. Ojo, que quiero detenerme, me parece que no es una opinión personal, Rodrigo, me parece que es la realidad. Y me parece bien curioso que estemos debatiendo si fue o no una dictadura. Se ha debatido 1.000.000 de veces lo que pasó del 73 hacia atrás, ¿no? Cómo fue que llegamos a una dictadura, pero parecía absolutamente zanjado que eso es una dictadura. No existía Congreso, nadie lo eligió. Las elecciones, que en algún minuto el plebiscito que se hizo en 1980 absolutamente intervenido, es una dictadura, es una cuestión que es opinable. Sí. Y por alguna razón se ha transformado en como, no, es que para mí si el cielo es verde no lo hace verde. Depende de tu estado. Y puede estar daltónico, pero sí, incluso eso sería un error. Yo soy daltónico, pero lo veo muy azul y celeste. Eso es lo importante. Celeste, azul y blanco, como nuestro querido equipo. Siempre hay que pasar ese dato. Exacto. Flanco que va a tener que enfrentar Matei, sin duda. Viene el 11 de septiembre.
eso, es muy encima. Van a haber debates, van a haber programas. Alerta ahí a los comandos sin darles un consejo, pero este tema va a seguir. O sea, estamos a puerta de un 11 de septiembre, una nueva conmemoración, no sé por qué lo conmemoramos, esto lo discutíamos hace algunos días, pero un nuevo hito, una nueva fecha que recuerda lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973. Sí, y ojo que la reflexión de, bueno, es que para qué vamos a responder esto, por qué miramos para atrás, es el mismo problema que tiene el Partido Comunista, que dice, ¿para qué hablamos de algo que no pasó en Chile, con lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Nicaragua? No tiene que ver con que acá vayan a solucionar o no solucionar, que tengan que hacerse cargo o no tengan que hacerse cargo, tiene que ver con convicciones democráticas, y esa es una pregunta súper válida. Súper válida. Entonces, cuando se le pregunta a Janet Jara por qué es lo que está pasando en Venezuela, qué es lo que está pasando en Cuba, qué es lo que está pasando en Nicaragua, no es de catete, no es para pillarla, no es por caricaturizar, tiene que ver con las convicciones democráticas de la candidata. Y cuando se le pregunte a Evelyn Matei, a José Antonio Casta, a Johannes Kaiser, a quien sea, qué es lo que pasó en Chile en 1973 hasta 1990, no es para quedarnos pegados en el pasado, es para saber las convicciones democráticas que tienen todos los candidatos que aspiran a la moneda. Así es.